¿Qué tal? Soy Jorge Miguel, abogado, profesor de la Cátedra de Derecho Privado 1, Cátedra B, de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, y este material se refiere, tal como lo han visto ustedes, a la primera parte de la unidad número 3. La primera parte se refiere concretamente a los sujetos, el derecho y los atributos, y a continuación veremos las dos partes restantes de esta unidad número 3. Comenzamos entonces con la primera parte de esta unidad número 3, que se refiere precisamente a la introducción y el concepto de persona en el derecho. Y cuando empezamos a hablar del concepto de sujeto, necesariamente debemos comenzar hablando precisamente de los derechos subjetivos que tienen tres elementos en nuestro ordenamiento, que son el sujeto, el objeto y la causa. Ahora bien, ¿qué son los derechos subjetivos? Los derechos subjetivos son las facultades, las atribuciones, las prerrogativas, las capacidades que se le otorgan a las personas para poder actuar en sociedad. De tal modo es que la persona, que es el centro del ordenamiento jurídico, se le otorgan estos derechos subjetivos que precisamente hacen a su personalidad, hacen al reconocimiento de la personalidad humana, y que son lo que le permiten desenvolverse, desarrollarse, actuar en la sociedad. Ahora bien, técnicamente esos derechos subjetivos se hayan compuesto por tres elementos concretamente. El primero de los elementos es el sujeto, es decir, la persona humana o la persona jurídica. El objeto, es decir, las cosas o los bienes sobre los cuales el sujeto ejerce sus derechos. Pongamos, por ejemplo, el sujeto ejerce el derecho de dominio sobre una cosa, ejemplo, una cosa inmueble o una cosa mueble. Y también es elemento del derecho subjetivo la causa, es decir, los hechos o actos jurídicos de donde nace ese derecho subjetivo. Entonces, tengamos en cuenta de que uno de los elementos esenciales de los derechos subjetivos otorgados por el ordenamiento jurídico es precisamente el sujeto. Y de ello vamos a hablar en esta unidad número 3. Ahora bien, tengamos en cuenta que el sujeto de las relaciones jurídicas puede tratarse de una persona humana o puede tratarse de una persona jurídica. En esta unidad del número 3 estamos hablando de la persona humana, mientras que en la unidad número 5 del programa de Derecho Privado nos referiremos a la persona jurídica. Ahora bien, debemos diferenciar claramente entre los conceptos de persona y el concepto de sujeto. La persona es aquel que tiene la aptitud, que tiene la capacidad, que tiene la atribución para ejercer los derechos subjetivos, independientemente de que esté actuando o no en una relación jurídica. Mientras que el sujeto del derecho es aquel que esa atribución o esa facultad que se encontraba en potencia la pone en acto y efectivamente interviene o actúa en una relación jurídica. Pongámonos a pensar, por ejemplo, el caso del sujeto que actúa en el marco de un contrato de locación como locatario. Es un sujeto entonces que se haya inmerso o integrando una relación jurídica y por tanto le alcanzan a ese sujeto todas las normas aplicables al contrato del que estamos hablando, que es un contrato de locación. Ello entonces referido al sujeto en el derecho. Ahora bien, ¿cómo se clasifican las personas? El Código Civil y Comercial clasifica a las personas, según su modo de existencia, en persona humana o persona jurídica. La persona humana, que está regulada en el artículo 19 y subsiguiente del Código Civil y Comercial, y la persona jurídica, que reitero, será tratada en la unidad número 5, regulada en el artículo 141 y subsiguientes del Código Civil y Comercial. Hablemos entonces de la persona humana. Y la persona humana tiene un periodo de desarrollo de existencia que culmina con el fallecimiento, pero que comienza con la concepción. Es por ello que necesariamente deben distinguirse dos momentos
o dos etapas claras y definidas en el desarrollo de las personas humanas. El primero es de la persona por nacer, es decir, aquella en el cual el soporte de la personalidad es el feto o el embrión y que se produce precisamente con la concepción, y la persona física, es decir, aquella que se produce o que existe luego del nacimiento de la persona. Ahora bien, es absolutamente importante entonces, siendo de que se reconoce la existencia de la persona desde el momento mismo de la concepción, saber precisamente cuál es el momento en que la persona ha sido concebida. Porque el artículo 19 del Código Civil y Comercial señala de que la existencia de la persona comienza con la concepción. Ahora bien, ¿cuándo se produce la concepción? Existe una postura que señala que la concepción se produce con la fecundación, es decir, con la unión de los gametos femenino y masculino. Y otra concepción que señala de que esta se produce con la anidación del huevo cigoto en el seno materno. Lo cierto es que tanto una como otra postura se basamentan en el argumento señalado por el Pacto José de Costa Rica, que en su artículo número 4 reconoce precisamente de que la persona debe ser respetada y sus derechos deben ser respetados precisamente desde el momento de la concepción. Así lo establece el Pacto San José de Costa Rica, también denominado Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, estamos hablando de uno de los tipos de concepción que es, reitero, la concepción natural. Pero también existen concepciones que no son naturales a través de la inseminación artificial o de la fecundación in vitro. Tengamos en cuenta de que tanto uno u otra como de estas concepciones pueden ser homólogas o heterónomas. En el primer caso, el de la inseminación homóloga, se aplica o se refiere al aporte de componentes genéticos de la propia pareja, o heterólogas cuando son con componentes genéticos de tercero, es decir, de una persona que no sea de la propia pareja. Ahora bien, reiteramos como elemento esencial, importante, saber cuándo se produjo la concepción. ¿Por qué? Porque se es persona y el derecho reconoce la existencia de la persona desde el mismo momento de la concepción, ya sea de la unión de los gametos femenino-masculino o con la fecundación del huevo y cigoto. Ahora bien, ¿cuáles son los plazos de la concepción? Porque conocemos la fecha de nacimiento, pero ¿cómo conocemos cuando la criatura había sido concebida, siendo de que tiene reconocimiento desde el mismo momento de la concepción? Y es por ello, concretamente, de que el Código Civil y Comercial establece una serie de situaciones que son importantes de determinar precisamente a los fines de acreditar la existencia de la persona por nacer. En primer lugar, es importante determinar el momento de la concepción, precisamente porque a partir de ese momento se establece el comienzo de la existencia de la persona, se establece si existía o no al tiempo del otorgamiento de los derechos. Quiero poner aquí un ejemplo. Una persona realiza una donación a favor de su nieto, un nieto que no ha nacido, sino que está concebido en el seno materno, y realiza una donación precisamente con la finalidad de que cuando nazca ya tenga asignado un patrimonio, pongamos por ejemplo, sobre una propiedad. Lo importante es saber si al momento en que se produce esa donación que realiza el abuelo, la criatura ya estaba concebida. Entonces es absolutamente importante conocer la fecha probable en que se produjo esa concepción. Y determina también concretamente el emplazamiento de la criatura dentro del estado de familia, es saber si es un hijo matrimonial o extramatrimonial. Y para ello, el Código Civil y Comercial
parte de presunciones, es decir, una presunción de cuál debe haber sido el momento en que se produjo la concepción o una época en que se produjo la concepción, y para ello parte de presunciones, es decir, presunciones sobre el plazo máximo y el plazo mínimo de la concepción. Al respecto, debo decir que se trata de una presunción. La presunción son creencias, concretamente, que establece la norma, en este caso el Código Civil y Comercial, que en este caso en particular admite prueba en contrario, es decir, el Código Civil y Comercial parte de la presunción que hay un plazo máximo que es de 300 días y de un plazo mínimo que es de 180 días, pero eventualmente puede demostrarse de que el plazo máximo fue superior al indicado por la presunción o que el embarazo tuvo un plazo mínimo que fue inferior al plazo mínimo que presupone la norma. Puede probarse lo contrario a lo que dice la norma. Fuera de esos supuestos, entonces, la presunción rige con un plazo máximo y un plazo mínimo. Y allí vemos entonces de que esa concepción ha ocurrido en un momento cualquiera de los primeros 120 días, es decir, la diferencia entre el plazo máximo y el plazo mínimo. Reitero entonces la necesidad de conocer cuál es el momento o la época en que se pudo producir la concepción, porque existe el reconocimiento de los derechos a partir de ese plazo de concepción. Y aquí entra con importancia a jugar un concepto que es el de la viabilidad. La viabilidad es la facultad que tiene o la posibilidad de que tiene una persona de continuar con vida luego de su nacimiento. En el derecho romano, concretamente, se requería que la persona nazca con vida y que tenga la facultad de continuar viviendo, pero ya en el esbozo de Freitas, es decir, el Código Civil brasileño, Freitas había señalado, introducido la idea de que la personalidad jurídica era reconocida desde el momento de la concepción y no es necesario concretamente el mantenimiento de la vida. Y en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente, ese requisito, que es el de la viabilidad, no es necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se requiere concretamente es que nazca con vida, independientemente de que tenga la capacidad o la facultad de prolongar su vida. Es decir, cuando la persona nace con vida, quedan irremediablemente e irrevocablemente adquiridos los derechos. Y en el caso de que haya duda, se entiende de que la persona nació con vida. Reitero, en nuestro ordenamiento, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, no se requiere el requisito de la viabilidad. Solo se requiere que nazca con vida. Ahora bien, desde el momento de la concepción hasta el momento en que nace con vida, claramente la persona por nacer no puede ejercer los derechos por sí mismo. Es decir, tiene la posibilidad de adquirir derechos, como vimos, por ejemplo, un derecho de propiedad, pero no puede ejercerlo por sí mismo. Y es por ello que el instituto de la representación suple esa dificultad. De tal modo, las personas por nacer son representadas en principio por sus padres. Son los padres quienes ejercen naturalmente la representación de sus hijos. Y en el caso de que estos no lo puedan hacer, serán los representantes de los padres quienes ejercen esa representación. Además de esa representación de los padres, ejerce la representación el Ministerio Público, es decir, el organismo público que puede actuar dentro del ordenamiento del Poder Judicial o fuera del ordenamiento del Poder Judicial. Me refiero a la existencia de un proceso judicial o no, actuando, reitero, en representación del menor. Esta representación que ejerce el Ministerio Público es obligatoria y precisamente ejerce la representación en favor de los intereses de la persona por nacer y también del menor luego de nacido, pues precisamente el Ministerio Público tiene la función de representar los intereses de los incapaces. Ahora bien, la persona por nacer
que sabemos es reconocida como personalidad jurídica desde el momento de su concepción, puede adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Cuáles son esos derechos y esas obligaciones que puede contraer, reitero, y asumir la persona por nacer? En primer lugar, debemos decir de que puede ser titular de múltiples derechos y si bien es incapaz de ejercicio, reitero de que el ejercicio de esos derechos lo hace a través de sus representantes, tiene capacidad de derecho, es decir, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Por tanto, puede ser titular de derechos provenientes de herencia, donación o legado, puede ser beneficiario de un seguro sobre la vida, puede reclamar alimentos. En este sentido, quiero señalar de que todos estos derechos pueden ser ejercidos no en forma personal, ni cuando no ha nacido, ni después de nacido, precisamente porque no tiene la capacidad de hacerlo, sino que ejerce estos derechos a través de sus representantes y puede reclamar indemnizaciones por daños a sí mismo. Asimismo, contrae las obligaciones provenientes de los gastos de administración de sus bienes, como por ejemplo los impuestos o los servicios de los bienes de los cuales es propietario, y reitero, todos estos derechos los debe ejercer mediante la actuación de un representante legal. Esto en referencia entonces a los derechos y a las obligaciones que puede asumir una persona por nacer. Ahora bien, cuando la persona ha nacido, tiene que existir un elemento probatorio que precisamente acredite el nacimiento. Ahora bien, en este sentido debemos diferenciar dos situaciones distintas. Una de ellas es el nacimiento con vida de las personas y otra es la prueba del nacimiento de la persona. El nacimiento se prueba con la partida de nacimiento, es decir, con la copia del asiento documental que obra en el libro de nacimientos del registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. En el caso de que no exista esta partida por alguna situación, se puede probar por otros medios, asientos parroquiales, prueba de testigos, es decir, prueba supletoria. Pero la prueba esencial del nacimiento de las personas es el asiento, la partida de nacimiento del registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. Distinto a la prueba del nacimiento de las personas, es la prueba del nacimiento con vida. El nacimiento con vida se prueba con el certificado médico que es extendido por el facultativo que atendió a la madre en el parto. Ese certificado médico con vida, junto con la ficha de identificación dactiloscópica, debe acompañarse al registro del Estado Civil y con esos dos elementos, reitero, el certificado de nacimiento con vida y la ficha dactiloscópica, es que el registro del Estado Civil confecciona el certificado o la partida de nacimiento de la criatura. Ahora bien, si el menor nació vivo y falleció inmediatamente, se debe notar el nacimiento y la defunción en los libros respectivos, es decir, el libro de nacimiento y el libro de defunciones. Pero si nació muerto, solo se inscribirá la defunción de la persona. Quiero entonces dejar en claro la diferenciación entre la prueba del nacimiento a través de la partida de nacimiento, del nacimiento con vida, que es el certificado médico que extiende el médico que atendió. Pasamos con esto a la segunda parte de la unidad número 3, que se refiere concretamente a los atributos de las personas. Ahora bien, el atributo o los atributos son las facultades, las calidades, las atribuciones que se le reconocen a los sujetos precisamente por estar dotados y reconocérsele la personalidad jurídica, es lo que le permite actuar en sociedad, es lo que le permite diferenciarse de los demás y es precisamente el reconocimiento de su conducta y su condición humana. Los atributos de nuestro ordenamiento jurídico son tres: el nombre, el domicilio y la capacidad. Los atributos del nombre y el domicilio son tratados en esta unidad, mientras que el atributo de la capacidad es tratada en la unidad número 4. Es por ello que comenzamos hablando del primero de los atributos, que es el nombre.
Y dice el artículo 62 del Código Civil y Comercial que la persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponde. Entonces, se trata de un atributo que es una facultad, que es un derecho a los fines de poder distinguirse en su individualidad de los demás, pero también es un deber, porque precisamente se necesita en el ordenamiento jurídico y en la sociedad de que las personas estén individualizadas. Y por tanto, no solamente es un derecho el nombre, sino que también es una obligación. Y refiere el artículo 62 que acabamos de ver la necesidad de utilizar un pronombre como así también un apellido que le corresponde. Es por ello que los elementos del nombre son dos. Por un lado, el prenombre apelativo o nombre de pila, lo que nosotros conocemos usualmente como el nombre, que es el elemento individual del nombre, es decir, el aspecto individual. Y por otra parte, otro elemento que es el apellido, llamado patronímico, que es el elemento familiar del nombre, y le denominamos que es un elemento familiar en virtud de que el apellido es común a todos los miembros de una familia. Esos son, por tanto, los dos elementos del nombre. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas aplicables tanto al pronombre, llamémosle nombre, como al apellido? Las reglas son las siguientes. En primer lugar, respecto del pronombre, es de libre elección y esa elección le corresponde a los padres o a las personas autorizadas a ellos. No pueden inscribirse más de 3 prenombres, no pueden utilizarse apellidos como nombres, no pueden inscribirse los primeros prenombres a primeros prenombres de hermanos vivos. Concretamente, no puede ponerse a 2 hermanos vivos el mismo nombre. No pudiera llamárselo, por ejemplo, Francisco o Marcela. Ahora bien, existe una excepción a esta regla que son los nombres compuestos, como puede ser en el caso Juan José o Juan Pablo o María Fernanda o María José, es decir, son nombres compuestos que si bien el primero es igual, lo diferencia la existencia de un segundo nombre precisamente por tratarse de nombres compuestos. Además, como limitaciones, no pueden inscribirse pronombres que sean extravagantes. Esas son las reglas respecto de los pronombres. Pero también hay reglas respecto del apellido. Y empezaremos hablando de las reglas referidas a los hijos matrimoniales. La primera regla es que el primer apellido debe referirse o debe tratarse del apellido de alguno de los cónyuges. Reitero que estamos en la regla del apellido para hijos matrimoniales. Reitero entonces, debe aplicarse el apellido de alguno de los cónyuges. Con lo cual, los cónyuges deben ponerse de acuerdo en cuál de los 2 apellidos se le ha de asignar al hijo recién nacido. ¿Qué sucede si no hay acuerdo? Puede suceder de que no haya acuerdo. En ese caso se hace un sorteo en el registro del Estado Civil ante el encargado del registro del Estado Civil y en base a ese sorteo se asigna cuál de los apellidos de los cónyuges se le asigna a la criatura. Ahora bien, debe tener en cuenta de que no puede haber acuerdo de que el primero de los hijos le corresponda a uno de los cónyuges y el segundo de los hijos tenga el apellido de otro de los cónyuges. Porque la regla es que el primero de los apellidos al primero de los hijos debe ser igual al apellido de los demás hijos del matrimonio. Con lo cual, reitero, el apellido que se le asigne al primer hijo del matrimonio será el mismo apellido del resto de los hijos. A pedido de los padres o del interesado, se puede agregar el apellido del otro progenitor. Concretamente, si los padres en el momento del nacimiento no asignaron los 2 apellidos, puede el interesado del hijo, cuando tenga la edad suficiente, solicitar que se adicione al primer apellido el apellido del otro papá o de la otra mamá, del otro progenitor. Ahora bien, esas son las reglas aplicables a los hijos matrimoniales. Pero ¿qué sucede respecto de los hijos extramatrimoniales? Es decir, los hijos nacidos fuera de un matrimonio.
En ese sentido, las reglas son que si se conoce el vínculo de solo uno de los progenitores, se aplica precisamente el apellido de ese progenitor que se conoce. Pero si el hijo intramatrimonial tiene definida, reconocida la filiación de ambos padres, allí se aplica entonces la misma regla respecto de los hijos matrimoniales, es decir, el acuerdo y a falta del acuerdo, el sorteo. Ahora bien, ¿qué sucede respecto de los hijos adoptivos? Bueno, aquí hay que diferenciar si se trata de una adopción plena o de una adopción simple. Si estamos ante un caso de adopción plena unipersonal, lleva el apellido del adoptante, de quien adoptó. Si es una adopción plena conjunta, es decir, de dos progenitores, se aplican las reglas de los hijos matrimoniales. Y se trata de una adopción simple, en cambio, tanto adoptante como adoptado pueden pedir que se mantenga el apellido de origen del adoptado. ¿Qué pasa en los casos de los menores sin una filiación determinada? Concretamente, que no se lo conoce, no se conoce quiénes son los progenitores. En este caso, el oficial del registro del Estado Civil debe inscribirlo al menor con el apellido que está llevando o que es conocido, y si no es conocido por el apellido, debe asignársele un apellido común. La persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto puede pedir la inscripción del que esté usando. Si bien no es lo habitual, existen supuestos en los cuales una persona no tiene asignado un apellido, llega a la mayoría de edad y está facultada para solicitar ante el registro del Estado Civil y capacidad de la persona que se le asigne un apellido y que sea inscripto y, por supuesto, obtenga la constancia documental del nacimiento y la asignación del apellido. Eso respecto de las personas que no tengan una filiación determinada. ¿Y qué pasa con el apellido de los cónyuges? En este caso, tanto en matrimonios heterosexuales como en matrimonios homosexuales, cualquiera de ellos puede optar por usar el apellido del otro. En este sentido, no hay limitaciones respecto de las reglas del apellido de los cónyuges. Ahora bien, hablemos de cuáles son las medidas protectivas del nombre, porque como el nombre y el apellido es un atributo que es una cualidad inherente de la personalidad humana, existen supuestos en los cuales este atributo, el del nombre, puede ser mal utilizado por terceros o puede ser utilizado en perjuicio de quien es su titular. Y es por ello que el ordenamiento jurídico asigna acciones precisamente a los fines de la protección del nombre. Estas acciones son la acción de reconocimiento o reclamación del nombre, la acción de impugnación del nombre y la acción de supresión del nombre. La primera de esas acciones es la acción de reconocimiento o reclamación del nombre, y es precisamente la acción que se le otorga a la persona que se vea privada del uso del nombre, por ejemplo, en el caso de que no haya sido reconocido, y se establece de que luego de hacerse lugar a la acción de reconocimiento del nombre, debe ordenarse la publicación de la sentencia. Otra de las acciones es la acción de impugnación. Esta acción de impugnación procede cuando una persona cuestiona el uso del nombre que indebidamente efectúa otra persona. Concretamente, pensemos el caso de un tercero que utiliza nuestro nombre sin nuestra autorización y por tanto nosotros podemos impugnar el uso indebido o el uso no autorizado que se realiza de nuestro nombre. Y por último, la acción de supresión tutela el buen nombre de una persona y protege su honor ante el empleo indebido de su nombre, denominando cosas, animales o personas de fantasía. Concretamente, esta acción precisamente se utiliza a los fines
de que suprima el uso, impida el uso, concluya el uso que efectúa un tercero, afectando el buen honor de la persona. Quien se haya legitimado, quien se haya autorizado para ejercer estas acciones. Es decir, quien puede ejercer estas acciones es el propio autorizado, el propio titular del nombre, y en caso de que éste haya fallecido, podrá ejercer esa acción sus descendientes, el cónyuge o el conviviente. En efecto, puede suceder de que el nombre sea utilizado en forma indebida o en forma no autorizada por un tercero después que esta persona falleció. Pongo, por ejemplo, el caso de un deportista famoso que falleció y una persona que está fabricando ropa deportiva para su propio beneficio, le asigna como nombre a esa ropa deportiva el nombre y el apellido de este deportista famoso fallecido. En ese caso, pueden ser sus representantes, sus cónyuges, sus herederos, quienes ejerzan alguna de estas acciones que estamos refiriendo. Eso, reitero, respecto de las acciones de protección del nombre. Ahora pasamos a hablar de otro de los atributos del ordenamiento jurídico, que es precisamente el atributo, del sujeto, que es el domicilio. El domicilio es el atributo o la cualidad jurídica que supone la vinculación de la persona en un espacio, es un aspecto de carácter espacial, en relación a un territorio determinado. Es concretamente el lugar donde entiende el derecho que la persona ejerce sus relaciones jurídicas, actuando precisamente en sociedad. Ahora bien, respecto de esto, debemos diferenciar tres conceptos distintos que son el domicilio, la residencia y la habitación. El domicilio es el asiento jurídico donde la persona ejerce sus derechos, tiene el centro de sus relaciones. La residencia, en cambio, es un lugar que habita la persona con cierto grado de estabilidad, pero no requiere el propósito de permanencia indefinida. Pensemos el caso de una persona que reside concretamente en un lugar porque está realizando o cursando estudios, pero no lo hace con un propósito de permanencia indefinida, es decir, en el tiempo, sino que tiene apenas cierto grado de estabilidad. Y por último, el concepto de la habitación, que es el lugar donde el individuo se encuentra accidentalmente, como puede suceder, por ejemplo, en caso de periodo de vacaciones. Una vez definidos esos tres elementos diferenciales, que son el del domicilio, el de la residencia y el de la habitación, debemos decir que el domicilio se clasifica. Tenemos por un lado el domicilio general y por otro lado el domicilio especial. El domicilio general está constituido concretamente por el domicilio real y el domicilio legal. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las diferencias entre el domicilio real y el domicilio legal. El artículo 73 del Código Civil y Comercial dispone que la persona humana tiene domicilio real en el lugar de residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Ahora bien, el domicilio real tiene dos elementos esenciales. El primero es el elemento elemento objetivo, y el segundo es el elemento subjetivo. ¿Cuál es el elemento objetivo? El elemento objetivo del domicilio real es la residencia efectiva de la persona del lugar, es decir, el establecimiento, la residencia real, concreta de una persona en un determinado lugar. Mientras que el elemento subjetivo es la intención de la persona de permanecer en ese lugar. Entonces, concretamente, ¿hay domicilio real de una persona cuando una persona habita efectivamente en un determinado lugar, pero además de habitar efectivamente en un lugar, se le agrega otro elemento?
que es el elemento anímico, volitivo, la voluntad de permanecer viviendo en ese lugar. No es necesario que tenga la intención de permanecer por siempre en ese lugar, para siempre, en forma vitalicia hasta su muerte. No, se necesita de que tenga la intención de vivir en ese lugar con estabilidad, es decir, con permanencia. Si existen esos dos requisitos, reitero, el elemento objetivo y el elemento subjetivo, residencia más la intención de hacerlo, estamos en presencia entonces de un domicilio real. Otro supuesto dentro de este domicilio general es el domicilio legal. El domicilio legal, según el artículo 74 del Código Civil y Comercial, es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y de sus obligaciones. Ustedes ven que el artículo 74 se refiere a determinados supuestos en los cuales la ley considera que allí es el centro de las relaciones de la persona, allí ejerce sus derechos y no admite prueba en contrario. A diferencia de lo que sucede respecto de los plazos de concepción, donde sí admitía prueba en contrario, aquí el ordenamiento jurídico no acepta ninguna prueba. En los supuestos que vamos a ver a continuación, el ordenamiento jurídico presume, asume que allí ejerce sus relaciones jurídicas y no puede el sujeto probar lo contrario. Estos casos son, primero, los funcionarios públicos, salvo que las tareas sean periódicas o temporarias, los militares en servicio activo, obviamente el domicilio será el del lugar en el cual están ejerciendo esa función o esas actividades militares, los transeúntes o personas de ejercicio ambulante que no tienen domicilio lo tienen en su residencia actual y por último, las personas incapaces tienen el domicilio de sus representantes. En efecto, como son incapaces, no pueden cumplir con el elemento subjetivo del que hablamos recién respecto de la voluntad y por tanto el domicilio de los incapaces se corresponde al domicilio que tienen sus representantes. Esos son entonces los casos de domicilio real y los casos de domicilio especial. Y con esto pasamos a hablar de la tercera parte de esta unidad número 3, que es el fin de la existencia de la persona, de lo cual empezamos a desarrollar a continuación. Comenzamos hablando entonces de la tercera parte de esta unidad número 3 y hablamos precisamente de la muerte. La muerte de la persona se prueba con la partida de defunción, es decir, concretamente la constancia o documento extendido por el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que prueba la defunción de las personas. Precisamente, a través de un certificado médico, se presenta en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y esta, me refiero al registro del Estado Civil, elabora, confecciona la partida de defunción de la persona. Ahora bien, existen supuestos en los cuales existe una muerte presunta. Cuando se da la situación de la desaparición de una persona, donde se puede presumir que se ha producido el fallecimiento de la persona. En este sentido, en los artículos 79 y subsiguientes del Código Civil, establece concretamente que la desaparición de una persona de su domicilio o del lugar donde se desempeña en sus actividades por un prolongado periodo de tiempo, sumada a otras circunstancias, tales como abandono de familia y bienes, trae como consecuencia la necesidad de defender los intereses del ausente y de su familia. Ahora bien, es preciso distinguir en este aspecto dos situaciones distintas, que son, por un lado, la ausencia simple y por otro lado, la ausencia con presunción de que la persona ha fallecido. Efectivamente, la ausencia simple se trata de personas que faltan de su domicilio por un tiempo prolongado sin dejar poderes suficientes para la administración. En cambio, la ausencia con presunción de fallecimiento, en realidad se trata de una declaración de muerte
Y se trata, digamos, de personas que faltan de su domicilio, pero en determinadas circunstancias en las cuales puede presumirse que la persona ha fallecido. Efectivamente, debemos hablar del primero de los supuestos, que es el de la persona que se ha ausentado y existe la presunción de que ella ha fallecido. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas aplicables a este supuesto? En primer lugar, la regla es que para esa declaración de ausencia con presunción de fallecimiento es competente el juez del domicilio del ausente, es decir, el mismo juez que actúa en el domicilio del ausente, y es por ello que es importante el concepto de domicilio. Y se hallan legitimados para solicitar al juez que se declare la ausencia con presunción de fallecimiento de la persona que precisamente se ha ausentado, todos aquellos que tengan un derecho subordinado a la muerte de esa persona. Pueden ser, por ejemplo, los herederos. Se designa en el procedimiento un defensor del ausente y se lo cita por edicto, es decir, por publicaciones a través del boletín oficial, precisamente porque quizá la persona se ha ausentado, pero no ha fallecido, y teniendo en cuenta de que este procedimiento lo es a los fines de declarar la ausencia con presunción de fallecimiento, se le otorga la posibilidad al ausente a que se presente precisamente a los fines de acreditar de que no ha fallecido, es decir, solamente se ha ausentado. Y una de las formas de comunicación es precisamente a través de la publicación de edictos en el boletín oficial. Y se designa, mientras tramita este procedimiento de declaración de ausencia, un curador de los bienes, es decir, un administrador de los bienes del ausente. Pasados los 6 meses desde que se inicia el procedimiento y de la ausencia, el juez declarará el fallecimiento presunto del ausente y fijará el día presuntivo del fallecimiento, disponiendo la inscripción de la sentencia en el registro del estado civil y capacidad de las personas. O sea, concretamente estamos hablando de un supuesto en el cual no se produjo la muerte, es decir, no hemos constatado la muerte de una persona, pero esta persona se ha ausentado. Y existe la posibilidad y la presunción de que la persona se ha ausentado y ha fallecido. Es por ello que debe cumplirse el procedimiento al cual hemos hecho referencia. Precisamente a los fines de asegurarse la posibilidad de que el ausente se presente, la situación también de que mientras no se produce esa presencia, hay que administrar los bienes a través de la designación de un curador y quiénes son las personas que están habilitadas o legitimadas para solicitarle al juez que declare la ausencia de una persona con presunción de que ha fallecido. Ahora bien, hay determinados supuestos específicos de ausencia de una persona y que están regulados en el artículo 86 del Código Civil y Comercial y que se refiere a casos ordinarios y extraordinarios. Y allí lo tenemos indicado. El plazo ordinario de 3 años se refiere a la ausencia de la persona de su domicilio durante 3 años contados a partir de la última noticia que se tuvo del ausente. En este caso, el día presuntivo del fallecimiento es el último día del primer año y medio de desaparición. Como ustedes verán, se trata de una presunción de fallecimiento que no es automática. Debe haberse cumplido un plazo ordinario de 3 años de ausencia, contado desde la última noticia que se tuvo del ausente. Ahora bien, el juez debe fijar cuál es el día presuntivo del fallecimiento dentro de ese plazo de ausencia de 3 años. Y la norma establece que el día presuntivo del fallecimiento es el último día del primer año y medio. Pero existe otra circunstancia en la cual se puede haber producido la ausencia, que es un plazo extraordinario, genérico de 2 años. En este caso, es una ausencia de una persona en su domicilio durante 2 años, pero en este caso la presunción de muerte se ve fortalecida
por las circunstancias que rodean la desaparición, en sucesos tales como incendios, terremotos, inundaciones, etc. Como ustedes verán, en este caso se trata de una ausencia con presunción de fallecimiento, pero esa presunción se haya reforzada por determinadas situaciones que rodeaban a la persona que se haya ausente, como un incendio, un terremoto, una inundación, etc. ¿Cuál es el día presuntivo de fallecimiento? El día del suceso o el día del término medio de la época en que se produjo el suceso. Pensemos, por ejemplo, el caso de que una persona se ausentó por 2 años, pero se conoce de que estuvo trabajando en un incendio como bombero, desapareció, y bueno, se entiende que el día presuntivo del fallecimiento fue el día en que se produjo el incendio, o el día del término medio en que se generó el incendio, si por ejemplo el incendio tuvo una duración de 10 días. Hablemos ahora de un plazo extraordinario, pero es específico, que allí es un plazo extraordinario de 6 meses. Vea la reducción de los plazos. En este caso se requiere la presencia de la persona en un buque o aeronave naufragada o perdida sin tener noticias por el término de 6 meses contados desde el día en que ocurrió el suceso. El día presuntivo de fallecimiento es en el último en que se tuvo noticia del buque o aeronave. En este caso ustedes verán que se trata de una ausencia, pero no una ausencia ordinaria por el plazo de 3 años, sino que se trata de una ausencia en una circunstancia específica, como se trata de la existencia de un buque o una aeronave perdida, destruida, y en ese caso, concretamente como dice la norma, el día presuntivo del fallecimiento es el último día que se tuvo noticia del buque o aeronave. Aún así, debe haberse respetado un plazo mínimo de ausencia que es de 6 meses respecto de este plazo extraordinario específico. Ello entonces respecto de la ausencia con presunción de fallecimiento. Ahora bien, el hecho de que se declare la ausencia con presunción de fallecimiento de una persona genera consecuencias. Estas consecuencias son efectos jurídicos y que respecto de los bienes tienen 2 periodos concretamente. Un primer periodo que es el periodo de prenotación y otro periodo que es el periodo de dominio pleno de los bienes. En efecto, lo que se procura aquí es salvaguardar los intereses del presunto ausente respecto de los bienes y concretamente qué es lo que hace o qué tratamiento se le otorga a los bienes de la persona que se ha ausentado eventualmente con presunción de fallecimiento. Hay un primer periodo que es un periodo de prenotación regulado por el artículo 91 y 92 del Código Civil, y dice que los herederos reciben el dominio de los bienes previo inventario, concretamente realizado un listado de los bienes, y se inscribe registralmente la prenotación. ¿Qué quiere decir? Que se inscribe esta circunstancia en el registro de la propiedad, sea el registro de la propiedad inmueble o el registro de la propiedad automotor. Pero el dominio está sometido o sujeto a la reaparición del ausente. Con esto quiero señalar concretamente de que hay un periodo de prenotación. Durante este plazo puede suceder de que el ausente comparezca, se presente nuevamente y puede de ese modo recuperar el dominio de los bienes, pero mientras tanto los herederos, quienes hayan recibido los bienes, pueden usar y gozar libremente de los bienes, pero reitero, sujeto a la presentación o a la reaparición de quien se hallaba ausente. Para enajenar los bienes o gravarlos, por ejemplo, con hipoteca, los herederos ¿sí? deben requerir autorización judicial. Este plazo
de prenotación, es decir, esta situación en la cual se está a la espera de la eventual reaparición del ausente, dura 5 años, hasta que el ausente cumpla 80 años, cualquiera de las dos circunstancias. Con esto quiero señalarse. Si el la ausencia se produce el día 1, este periodo de prenotación dura 5 años o puede durar un plazo menor si se acredita de que el ausente ya ha adquirido o hubiera cumplido 80 años de edad. Luego de este periodo de prenotación, reitero que es de 5 años, se pasa a un periodo de dominio pleno, regulado por el artículo 92. Allí los herederos y legatarios disponen libremente de los bienes y el dominio allí es pleno, en el sentido de que adquieren absolutamente el dominio sobre los bienes. Y si reaparece el ausente, esos herederos o legatarios deben reintegrar los bienes en el estado en que se encuentra. Además de los efectos patrimoniales, los efectos sobre los bienes, también existen otros efectos respecto de determinadas vinculaciones, en el caso en particular respecto del matrimonio. En este sentido, se entiende concretamente de que el vínculo matrimonial queda disuelto por la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, regulado por el artículo 435 del Código Civil y Comercial. En este sentido, entonces, debemos decir que la ausencia con presunción de fallecimiento tiene efectos patrimoniales y efectos respecto del matrimonio, y es importante distinguir respecto de los primeros efectos, los patrimoniales, estas dos distintas etapas que son el periodo de prenotación y el periodo de dominio pleno. Bien, con esto queda completado entonces el material correspondiente a la unidad número 3 del programa de Derecho Privado 1 de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Río Cuarto. Muchísimas gracias.